Glorificado sea Cristo Santo Jesús. Jesús, aleluya. Mi alma le alaba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Praise the Lord. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por la bendición, la oportunidad, el privilegio que me da también de poder venir a su casa de oración, que puedo dirigirme a su pueblo y también a un grupo de amigos que simpatizan con nosotros, con la palabra de Dios y con nuestro Dios. A todos ellos, tanto nuestros hermanos y tantos a nuestros amigos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ahora quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú, Dios, eres bueno. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque tú nos das salud. Y gracias porque nos das ánimo, Señor, sabiduría e inteligencia, Señor, para nosotros poder continuar nuestra vida cristiana. Señor, gracias, Padre amado. Te pido, Señor, que tú nos bendigas de una manera especial y que nos permita, Señor, que podamos alabarte, Señor, aunque sea un poquito. Y mientras te alabamos, bendícenos, Señor. Padre, dejamos todo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Yo voy a hacer, estoy haciendo, no voy a decir esfuerzo, sino que estoy tratando, pues, de, como dijéramos, de mantenerme al día y no dejarme caer. Alabado sea el Señor. Algunos de ustedes saben, pues, que hace una semana y 2 días, ¿verdad? 2 días, que, pues, me hicieron una operación en la tiroides y verdaderamente no puedo hablar mucho. Y yo quiero, pues, usted sabe, pues, darle gloria al Señor y alabarlo y glorificarlo, hacer el trabajo que Él me mandó a hacer y entonces, pues, y confiar en Él, porque, hermano, el doctor hace su trabajo, pero Dios es el que hace la sanación, la sanidad, la curación. Alabado sea Dios. Vamos a cantar un cántico y, como digo, tengo que mantener la voz baja y no muy alta, pero quiero alabar al Señor. Voy a usar este micrófono cerca para que no, ¿cómo que se llama? Pues para que no tenga que esforzarme tanto. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Glorificado sea Cristo Jesús. Dios es maravilloso y realmente Él ha sido maravilloso para conmigo y ha sido maravilloso para con usted también. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es maravilloso, yo no lo puedo entender, pero sí puedo decir gloria, aleluya, maravilloso es Él, maravilloso, Él me ama, maravilloso, hoy me murió, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Dios es maravilloso, yo no lo puedo entender, pero sí puedo decir gloria, aleluya, maravilloso es Él, maravilloso, Él me ama, maravilloso, hoy me murió, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Dios es maravilloso, yo no lo puedo
pero sí puedo decir, gloria, aleluya, maravilloso es Él, maravilloso, Él me ama, maravilloso, por mí murió, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Amén. Amén. Y como pequeño testimonio, pues aunque hermano se prepara, hermano Marcelino, para orar por los hermanos que están afectados de salud. Déjenme decirles pues que me siento un poco bien. Hoy pues tuve un día bueno, alabado sea el Señor. Ayer tuve un día un poquito caótico, pero gracias a Dios que hoy me siento bien. Y todavía no he salido del problema y todavía faltan como 2 semanas para poderme restaurar bien. Pero sí doy gracias a Dios porque Él está trabajando en mi vida, Él está trabajando en mi cuerpo. Alabado sea el Señor. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Voy a dejar a nuestro hermano Marcelino que él pase por acá y que eleve una oración a favor de los hermanos que están afectados de salud. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos mis hermanos. En esta hermosa y preciosísima noche damos gracias al Señor porque estamos aquí en victoria. La palabra de Dios dice en Mateo 8, versículo 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Alabado sea Dios. Damos gracias al Señor por la sanidad por tu palabra, de mis hermanos, tu promesa, Señor. por su palabra, la sanidad de mi hermano William. Jesus, aleluya. Creemos en la restauración total de su operación. Yes, Lord. En el nombre de Jesús. Oramos por Joel y Villahermosa, Santa Medero, Aida Melvin, Zaida y Richard. Santo Dios. Por Madeline Toledo y su nieto, María Rocco, Celeide Cayanés Gutiérrez, Santo Jesús. Martin, sister and son, and his daughter. Carolina Canales, por todos nuestros familiares. Sí, Señor. Rodolfo Golines, David Sánchez, Marta Mora y familia. Yes, Lord. Martín Macías, de México y su hijo en Wisconsin. Santo Rubí del Dios, Carmen, Jesús. por Juan Morales, que están allá en Yes. Costa Rica. Santo Jesús. Y por su esposa, hermana Liliana. Oramos por Lucas y Sarita, Rubén, Yes, esposo Lord. de Priscilita, están bien ellos allá. Ya está bien. Lindsay Díaz, por operación médula ósea, Ana Santo Díaz, Dios. su hermanita que le está donando la médula ósea, Ana Gaspar, su mamá y su papá José Santo Díaz. Dios, aleluya. Así que seguimos orando Susténtanos, los Señor, y unos, ayúdanos en este momento. orando los unos por los otros, hermanos. Gracias, Necesitamos la oración. Yes. Las cosas no están como antes, hermanos. Tenemos que estar siempre apercibidos y preparados por lo que viene. Yes. Amén. Arrepintémonos del Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Yes, Amén. aleluya, Jesús. Gloria al Señor. Padre, te adoramos. Gracias, Yes, Lord. Señor Jesús. Honramos tu nombre y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Hermano, misericordia por cada hermana, hermano, joven, niño de esta Santo congregación y los que no son de esta Yes, Lord. congregación. Sí, Dios. Oramos por todos ellos, pidiendo, Dios mío, la liberación total de sus cuerpos. Aleluya, Jesús. Señor, sanidad, liberación, tanto Alabado física sea como Dios. espiritual. Dios mío, en el nombre de Jesús. Yes, Lord. Liberación económica, Padre. En Sí, el Padre. nombre de Jesús Santo necesitamos, Dios, aleluya. Padre, de tu ayuda en todo tiempo. Sí, Ayúdanos. Señor. Alabado. Ayúdanos a creer tu palabra, Señor. Guiar en tu palabra. Ayúdanos a creer tu palabra todos Yes, los días, Lord. continuamente. Ayúdanos a acercarnos a la misma, Señor. Yes, Dios Padre Santo. mío, en el nombre de Jesús.
Que nunca nos separemos de esta tu palabra, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, porque tu palabra es la que tiene poder, oh Dios. Yes, Es con la palabra de tu poder que tú sustentas todas las cosas. Sí, Señor. Y nos Alabado sustentas a nosotros y a nuestras familias. Yes. Declaramos la salud para cada familia de esta congregación, para Yes, sus Lord. hijas, Aleluya. sus hijos, sus nietas Yes, y Lord. nietos, en el Yes. nombre de Jesús. Yes, Lord. Yes, Lord. Declaramos liberación para los hermanos allá en Nicaragua, Santo. Señor, en Colombia, en el Perú, en Venezuela, en México. Yes, Señor Lord. amado, Yes, en Lord. el nombre de Salvador. Jesucristo, en Puerto Rico, Señor, en Costa Rica, Señor amado, en El Salvador, Honduras, Guatemala, Santo Domingo y Puerto Rico. Yes, Lord. Dios mío, en el nombre de Jesús, alcanza la vida, que tu palabra llegue allá de los mares y muchas personas puedan escuchar tu palabra y se conviertan a ti, Jesús. Yes, Yes, Lord. Lord. En el nombre de Aleluya. Jesús. Porque Gracias, este es nuestro Padre. propósito, que prediquemos este evangelio. Dios Yes, mío, Lord. que muchas personas Llegue hasta escuchen. ti, Señor. Dios mío, que tú eres el único camino, Yes, Lord. que no hay otro camino fuera de ti, Señor, en el Yes, nombre de Lord. Jesús. En el nombre de Jesús. Tú dices en tu palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, creemos en ti, creemos, Señor, lo que tú hiciste en aquella cruz del Calvario fue algo real, Yes, algo Lord. maravilloso. Aleluya, Jesús. Llevaste nuestros pecados en aquel madero, Señor, sobre tu cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por Yes. cuya herida fuimos sanados. Sí, En Señor. el nombre de Jesús. Yes, Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. Amén, amén, amén. Con nosotros, nuestra hermana Francis, con el estudio de la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Alabado sea Dios. Thank you, Lord. Bendecido sea el Señor. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que tú nos concedes una vez más de poder estar en tu casa, adorar y bendecir tu santo y bendito nombre y poder llegar a los hogares de los que nos escuchan, de los hermanos que están aquí. Bendecido sea Dios. Antes de yo empezar, pues, quiero orar. Dios mío, en este momento, Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, yo vengo a alabar y glorificar y bendecir tu santo nombre y poner tu nombre en alto por medio de tu santa y divina palabra. Padre Santo, te pido que tu presencia sea real en mi vida, que tu Santo Espíritu esté en nuestros medios, Señor, que se mueva libremente en nosotros y se libremente en este lugar, y que todos aquellos que nos escuchan y que nos van a escuchar luego, oh Dios, sean impactados y bendecidos por medio de la estudio de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que nos traiga memoria tu santa y divina palabra y que podamos estudiarla y le demos libertad a nuestra mente para poderla comprender, Sí, Señor. y entender. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Espíritu Santo, sé con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Hoy estamos en la lección número 3, hermanos. Esta es la lección que está supuesta a ser para el día de domingo de Pentecostés, que es este domingo. Bueno, hoy no es domingo, pero vamos a estar estudiando la clase que tiene que ver con el día de Pentecostés. Estamos en la unidad 2, cómo estudiar la Biblia. Hemos estado viendo métodos y formas y ¿cómo se dice? Y referencias de cómo estudiar la Biblia. Hoy vamos a estar viendo un paréntesis, el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí vamos a estar viendo en el estudio Hechos capítulo 1 del 1 al 8, capítulo 2 del 1 al 39. Había que leer bastante esa porción y por supuesto hay que estudiar a Joel también, que habla de esta, no fue el profeta de Antiguo Testamento que nos habló acerca de esta profecía. Así es que aquí vamos a estar viendo en la verdad central, nos habla, Dios dio el Espíritu Santo para que cada creyente en Cristo pueda ser lleno de poder. Hermano, usted y yo tenemos este privilegio de que somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y una de las cosas que Dios nos da en herencia o que podemos recibir como una promesa es la promesa del Espíritu Santo, la cual es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, lo confiesa, lo acepta
y lo quiera recibir, para todos aquellos a que Dios llamare, ¿verdad? Así es que es bueno que entendamos esto, que Dios lo dio, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y cada creyente en Cristo puede ser lleno de este poder. Bendecido sea Dios. Usted y yo debemos de darle gracias al Señor por tener un Dios tan bueno y tan misericordioso, que nos ama de tal manera y que nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Aquí en el versículo clave de esta lección se encuentra en Hechos 2:39, que dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que la promesa del Espíritu Santo no fue solamente para los apóstoles, como muchos dicen, eso terminó con los apóstoles. No, el Espíritu Santo está para ahí, para usted y para mí, para todos los que Dios llamare. Dice Hechos capítulo 2:39, para todos aquellos que le reciban, pueden tener el don del Espíritu Santo. Así es que usted y yo, si no lo tenemos, debemos de empezar a pedirle al Señor que nos bautice, porque había un refrán que nuestro pastor nos decía cuando nosotros vivíamos en New Jersey, nos decía que es mejor tener el Espíritu Santo y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Así es que aprovechemos el tiempo, porque todavía estamos en la gracia y todavía Dios sigue bautizando y llenando del Espíritu Santo a todo aquel que lo desea y lo quiere. Bendecido sea Dios. No lo recibimos cuando venimos al Señor. Somos sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, pero no somos bautizados. El bautismo hay que pedirlo. Y usted y yo, si queremos ser llenos, tenemos que pedirlo. Bendecido sea Jesús. En la meta de la enseñanza que vamos a estar viendo hoy, dice: podemos explicar las enseñanzas de las Escrituras sobre la venida profetizada del Espíritu Santo, cumplidas en Hechos capítulo 2. Si usted va al libro de Joel, capítulo 2, y verso 28 hasta 32, usted va a ver que Joel profetiza acerca de esta promesa que Dios llenaría. No solamente aquellos que eran llamados con algo específico, como eran antes los reyes, los sacerdotes, los jueces, y algunas personas que Dios llamó con diferentes, ¿cómo se dice?, para que hicieran diferentes cosas, pero en este tiempo, ¿verdad?, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora todos podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y fue Joel el que predicó, el que profetizó esto. ¿Ok? Vamos a estar viendo, reconoceremos que la promesa de Joel, repetidas por Pedro, no eran solo para la gente de la época de Pedro, sino también para los cristianos de hoy. Para aquellas personas que dicen eso era para el tiempo de los apóstoles nada más, eso no se va a volver a ver. No, es para todo aquel que quiera recibirlo, que lo desee y lo anhele, lo puede recibir, hermanos. Hoy, en el día de hoy, todo cristiano. Dice, por supuesto, usted tiene que conocer al Señor, tiene que tener un cambio de corazón y vivir una vida diferente, arrepentirse como el llamado que Pedro hace, exclusivo para arrepentimiento, y al perdonar al Señor nuestros pecados, el Señor nos da, por medio de su gracia, el don del Espíritu Santo. Dice aquí, nos alentaremos en procurar el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo lo buscamos, hermano, lo pedimos, porque hay que pedirlo, ¿verdad? Hay que pedirlo, lo pedimos a Dios. Dios es bueno y misericordioso y nos escucha y nos da esa bendición. Así es que es tiempo de que si no lo tenemos, que lo busquemos. ¿Okay? Vamos a estar viendo el bautismo en el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo, yo voy a estar leyendo las porciones que tengo aquí, ¿verdad? Que tengo aquí en el expositor citados, pero ya yo le dije dónde se encontraba el estudio. Hechos 1 del 1 al 8, capítulo 2 de los Hechos del 1 al 39. Vamos a estar viendo Hechos 1:4, dice así: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Estoy leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2 y verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban llenos. Escuche, no era un viento, era como un viento. El ruido que se oyó era como un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Tampoco eran lenguas de fuego, eran símbolos. El viento eran símbolos y un símbolo, y también el fuego era otro símbolo. Algo de manera que Dios se presentaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así de esa manera Él se presentaba, y en el Nuevo Testamento ahora vemos que el día de Pentecostés se manifestó de esta manera también, como lenguas de fuego y como un viento recio, asentándose sobre cada uno de ellos. Si hubiera sido fuego, hermano, lo hubiera quemado, pero ellos no se quemaron. Ellos fueron purificados, llenos del poder del Espíritu Santo. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las cosas que todo el mundo va a notar cuando usted es lleno del Espíritu Santo es que usted va a hablar en otras lenguas. Hoy muchas otras, ¿cómo se dice?, denominaciones que no creen en esto, hermano, y que se meten en tela de juicio y en peligro, porque no creen la palabra de Dios. Pero está citada ahí y yo la voy a hablar tal y como está. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Mire qué cosa. Habían judíos de todas las partes conocidas en aquel tiempo en el mundo, ¿verdad? Y ellos en otras partes hablaban otro lenguaje, pero todos los que estaban hablando eran galileos. ¿Y por qué ellos los conocían que eran galileos? Por la manera que se vestían, ¿verdad? Y vemos que ellos al oírlo se confundieron, porque ¿cómo es posible que pudieran hablar otros lenguajes cuando ellos solamente conocían el hebreo y quizás algo de arameo, ¿verdad? Así es que ellos se confundieron, pero dice lo que dice el verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Verso 8, y hubiera querido tener toda la porción bíblica, no la tengo ahora mismo, voy a seguir. El verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Verso 13, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Unos estaban maravillados y confundidos porque reconocían que esta gente no conocía los lenguajes de ellos, no lo sabían hablar y no tenían un acento diferente, sino que hablaban perfecto, ¿verdad?, sus lenguajes. Pero habían otros, como no dejan de fallar en el mundo de hoy, que siempre tienen que estar murmurando y criticando, y empezaron a criticar que ellos estaban borrachos, que estaban llenos de mosto, que estaban embriagados, hermano. A las 9 de la mañana, en aquel entonces no había posibilidad de que una persona estuviera embriagada, ¿verdad? Porque no es como hoy en día, que las barras y los sitios donde se venden licores pueden estar abiertos hasta la 1 y a las 2 de la mañana, y una persona puede estar intoxicada a las 9 de la mañana. Pero en este tiempo no era así, o sea, no era posible. Vemos que ese fue el punto que el apóstol Pedro tomara para llevar el mensaje que él llevó del evangelio a toda esta gente. Bendecido sea el Señor. El verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros. En ese momento, el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o la hora a las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y verso 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No era solamente para los apóstoles y los líderes de la iglesia, sino para toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Porque muchos dicen hoy que no es el tiempo de hoy. Si la palabra del Señor está citando para el futuro, dice, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Verso 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mis siervos y siervas, ¿verdad? Dice, derramaré mi espíritu sobre siervos, sobre mis siervas en aquellos días y profetizarán. Verso 39, brincamos hasta el verso 39, dice, porque va para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí lejos está incluyendo a todos los gentiles, hermanos, de toda parte del mundo. Porque cuando Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra y su parentela y le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones, ahí está incluido todos aquellos que estaban lejos, que no eran hebreos, que no eran del pueblo israelita, pero que sí un día iban a conocer al Señor y le iban a servir. Bendecido sea Dios. Nosotros entendemos y comprendemos que el día de Pentecostés es un día glorioso donde se le celebra esta gran manifestación de Dios en la vida de los primeros cristianos en Jerusalén, y que esto sigue pasando todos los días. El que quiere recibirlo, hermano, lo recibe, y lo recibe para que sea testigo del poder de Dios y que pueda evangelizar y pueda hablar de la palabra del Señor y pueda enseñar y pueda estudiar la palabra, hermano, porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted va a tener discernimiento, va a tener más ayuda de la tercera persona de la Trinidad, que es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro consolador, que nos va a recordar la palabra y nos va a ayudar. Así es que es necesario que usted y yo lo tengamos. Bendecido sea Dios. Aquí en la primera parte se nos dice, se nos anuncia el bautismo en el Espíritu, Hechos 1, 4, 5. Vamos, se dice, se les ordena esperar. Vamos a ver. La celebración de Pentecostés, quiero aclarar, que es el día del derramamiento del Espíritu Santo, no fue el comienzo de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta establecida por Dios en el calendario judío. Observamos de que Dios usó las cosas que había establecido, en este caso la fiesta de Pentecostés. Anteriormente, en la Pascua, usó la celebración de la Pascua, cumpliendo la promesa de un cordero que quitaría el pecado del mundo, ¿verdad? Este fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino y murió y dio su vida por usted y por mí para perdonar nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa en el cumplimiento de la Pascua. 7 semanas después trajo a cumplimiento la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta que se celebra Pentecostés. O sea, que quiere decir 50, ¿verdad? Son 7 semanas, 7 por 7, 49, y el día 50 era el día que se celebraba la fiesta, ¿verdad? Observemos que en esta fiesta se reunía mucha gente de todos los lugares donde habían judíos convenientemente, esto resultó en que el evangelio se esparciera más allá de los contornos de Israel. Juan el Bautista nos hace mención por primera vez de este acontecimiento en Mateos 3:11, que describe a Jesús como aquel que os bautizará
en el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista nos habla primeramente esto. Además, Juan, en el libro de San Juan 14:26 señala, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En esta celebración reflexionamos en el nacimiento de la iglesia. Quiere decir que cuando esto aconteció, pues ahí es donde la iglesia primitiva empezó. Bendecido sea Dios, el día de Pentecostés. Y mucha gente critica la denominación pentecostal porque dicen que está mal, pero bueno, hermano, ahí fue que nació la iglesia, y si la denominación se llama pentecostal, porque creemos en todo lo que la palabra del Señor dice, creemos todo lo que la palabra del Señor enseña, creemos que el Espíritu Santo es el que nos da poder y autoridad y nos enseña, nos recuerda, como acabamos de leer ahí, nos trae memoria, nos ilumina, nos revela. Así es que tenemos que decirlo, no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? En esta celebración reflexionamos en el nacimiento de la iglesia y además debemos de considerar nuestra relación y experiencia en el Espíritu Santo. O sea, cada vez que se celebra el día de Pentecostés, usted y yo debemos de examinarnos y ver dónde estamos parados. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida activo. Estamos viviendo una vida en obediencia a Dios. Estamos haciendo lo que el Señor nos manda a que hagamos. Debemos examinarnos, hermano, porque como le dije, es mejor tenerlo y no necesitarlo, y necesitarlo y no tenerlo. Bendecido sea Dios. Si aún no lo hemos recibido, ¿verdad? Si aún no lo hemos recibido, experimentado, debemos orar para recibirlo. Esto es una promesa para todos los que han creído en Cristo, para vosotros y vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2 y verso 39, que era el texto bíblico que acabamos de leer. El libro de los Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, que concluye con la ascensión de Jesús al cielo y la reunión de sus discípulos en Jerusalén. Vemos que el Señor le dio instrucciones de que no hicieran nada, sino que se fueran a Jerusalén y esperaran hasta que fueran revestidos con la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él les había anunciado y que ya en Joel se había profetizado. Bendecido sea Dios. Lucas 24:49. Dice así: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, eso es Jesús hablando, ¿verdad?, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así que lo mandó cuando el Señor lo ordenó que fueran a Jerusalén. Quizás ellos porque hermano, cuando nos mandan a esperar y cuando tenemos que esperar no es fácil. Las esperas nunca son fáciles, pero Dios le dijo que estuviera con ellos. Y después que Jesús resucitó, Jesús estuvo con ellos 40 días y los instruyó, comió con ellos, caminó con ellos, los enseñó y le dio esta instrucción final de que fueran a Jerusalén y esperaran allí, y le dijo que no dentro de pocos días iban a ser bautizados. Sabemos que él estuvo 40 días, ascendió al cielo, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos dice Hechos capítulo 1, ¿verdad?, ascendió al cielo, y a los 10 días estaban ellos, dice, en el aposento alto orando unánimes juntos. Llegó un momento en una hora de que ellos estaban totalmente en comunión con Dios, porque usted y yo podemos estar juntos en un lugar y no estar unánimes, hermanos. ¿Usted me entiende? Podemos estar juntos aquí y uno está en Rusia, el otro en China, el otro en su casa, el otro uno es donde. Pero nosotros podemos estar, cuando estamos en la iglesia debemos de tratar de estar unánimes juntos, porque es así cuando Dios se manifiesta, es así cuando Dios nos habla, es así cuando Dios puede cambiar algo en nuestra vida que está mal.
Pero si estamos hablando y pensando en otras cosas, hermanos, no hay manera y forma de que Dios trabaje con nosotros cuando nosotros somos irreverentes. Ok, es aquí donde comienza nuestra lección, dice aquí. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es aquí donde comienza nuestra lección. Explorando la enseñanza bíblica del Espíritu Santo, la cual nos empodera y es después de nuestra salvación. Se anunció en la iglesia primitiva y está disponible para todos los creyentes de hoy que la anhelan, que lo quieran y que quieran vivir para Dios. Bendecido sea Dios. Hechos 1, 4 y 5 dice, se anuncia el bautismo, ¿verdad? Se les ordena esperar. La espera nunca ha sido fácil. A los discípulos se les ordenó a que esperaran en Jerusalén, Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Sabemos que después de su resurrección Jesús apareció muchísimas veces a sus discípulos por 40 días. Comió con ellos, los instruyó a que esperaran la promesa del Padre. Esta promesa había sido profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 32:15 nos da un mensaje ahí y Joel capítulo 2, 28 al 32. Jesús también les aseguró que recibirían esa promesa después de él ascender al cielo. San Juan 14, del 15 al 31, usted tiene que leerlo y ver que ahí el Señor nos instruyó también. Esperar no fue tan difícil porque pudieron estar en comunión con Él, que era necesario e importante. Mire, hermano, no había una cosa más importante. Si usted recuerda lo que Él le dijo a Marta y a María, ¿verdad? Especialmente a Marta, que María había cogido su mejor parte, la cual no le sería quitada. Cuando usted y yo le ponemos atención y prestamos atención a las cosas del Señor, el Señor va a revelarse a nosotros y nos va a bendecir, nos va a hablar, nos va a ayudar. Así es que este tiempo que estuvieron con ellos no fue una pérdida de tiempo, sino que Él los instruyó. Ellos comieron con Él, ellos pudieron ver que era verdad, que todo aquello que la Escritura decía en las profecías se habían cumplido en Él, y ahora sus ojos son abiertos y pudieron entender y pudieron comprender las Escrituras. Lo vemos cuando los dos discípulos que iban camino de Emaús, cuando Él les hablaba acerca de las Escrituras, de lo que era necesario que le sucediera al Cristo, y ellos entendieron, y ellos decían, y no ardía dentro de nosotros nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos hablaba de la Escritura. Así es que después que resucitó, sus ojos fueron abiertos, y el Espíritu Santo hace esto en nosotros también. Él abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, y nos ayuda, nos conforta, nos consuela y se nos revela. No fue difícil porque pudieron estar en comunión con Él, que era necesario e importante. Además de esto, ser investidos del poder. Además, necesitaban ser investidos de poder. Se promete el poder del Espíritu, Hechos 1, del 6 a 8. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban de la venida del Mesías. Los israelitas estaban bajo el imperio romano. Ellos esperaban que cuando llegara el Mesías, Él los libertaría y establecería su reino aquí en la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Eso es lo que ellos esperaban. Y todos nosotros quisiéramos que eso aconteciera también. Pero hay cosas que tienen que pasar todavía. Cuando pensamos en el apóstol Pedro, cuando fue interrogado por las sirvientas en el día de la muerte del Señor Jesús o en el juicio que se le hacía, comprendemos que Él realmente no mintió. Él dijo, no lo conozco, hermano. Él no mintió, era cierto. Él había caminado con Él, había presenciado los milagros que Él había hecho, había visto la resurrección de Lázaro, y cuántas cosas no vieron ellos, ¿verdad?
pero todavía no lo conocían. Así es que cuando él dijo, no lo conozco, él no mintió. Sabemos que las vendas de los ojos de ellos fueron quitadas después que él murió y resucitó. A ellos se les hacía difícil comprender las enseñanzas que él les daba. Lo vemos aquí al interrogarle en Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía ellos tenían la idea de que Jesús restauraría y destruiría los poderes políticos de la época y que fuera un rey conquistador, ¿verdad? Todavía ellos tenían la esperanza. ¿Se acuerdan los hijos de Zebedeo que decían a la madre, mandaban a la mamá que le dijeran a Jesús que uno lo pusiera a la derecha y el otro a la izquierda? Y Jesús les dijo que no sabéis lo que pedís, ¿verdad? Porque eso está ahí disponible para aquello que Dios ha dispuesto, ¿verdad? Vemos que ellos todavía pensaban que él iba a ser, después de la resurrección y ver todo lo que había acontecido, ellos todavía creían que él iba a ser el conquistador del imperio romano y que ellos iban a tener su buen lugar en el imperio, como hacen muchos políticos hoy. Así que mire, la política ha estado siempre. Él les recordó la responsabilidad que ellos tenían. Jesucristo le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que vuestro Padre tiene solo en su potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Okay? Así que no le tocaba a ellos saber el tiempo específico de ese plan. Segundo, debían concentrarse en la tarea que se les impuso. ¿Cuál fue la tarea que se les impuso? Que fueran y predicaran a toda criatura, que los bautizaran en el nombre de Jesús para que fueran salvos. ¿Okay? Dice, compartir el evangelio. Y como resultado recibirían el empoderamiento del Espíritu Santo para serles testigo, y esto ocurriría en toda área, en toda región y en todo el mundo. A esto se le conoce como la era de la iglesia. Esto fue lo que Jesucristo los instruyó para que ellos se prepararan, recibieran el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santa Trinidad, Dios mismo, en nosotros, con nosotros y por nosotros, ¿verdad? Iba a estar para ayudarnos a que nosotros prediquemos, enseñemos, hablemos, cantemos, adoremos a Dios, oremos al Señor, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Bendecido sea el Señor. Esa es su labor. Hechos 2, del 1 al 4, segunda parte. Los creyentes son bautizados en el Espíritu, ¿verdad? Llenos del Espíritu. 10 días antes los discípulos habían sido testigos de cómo una nube se había llevado a Jesús, ¿verdad que sí? Hechos capítulo 1, vemos que una nube se llevó, él hablando los bendijo, y una nube, él subió en una nube al cielo. Bendecido sea el Señor. Habían permanecido en oración y se habían ocupado en las cosas que habían que arreglar. Por ejemplo, la nombración del sustituto de Judas el Iscariote. Después llegó el día de la celebración de Pentecostés. O sea, ya habían pasado 10 días y este era el día de la celebración de Pentecostés. Y ellos estaban unánimes juntos, como dije ahorita. Habían llegado en el momento culminante, la hora exacta, el momento de Dios, la hora que Dios había determinado, hermano, para que ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo, había llegado. Y vemos entonces lo que acontece, ¿verdad? Llegó en ese momento donde estaban unánimes junto, verso 2. Y de repente dice, cuando ellos estaban en esa comunión íntima, ellos estaban consagrados, estaban totalmente, hermano, viendo la gloria de Dios en su oración, porque ellos estaban orando, ¿verdad? Había llegado el momento que la presencia de Dios se había hecho tan real en su vida que todos quedaron unánimes. Qué bonito y qué bueno cuando esto puede acontecer en los medios donde predicamos y adoramos al Señor, ¿verdad? Y ellos recibieron esta bendición gloriosa, dice. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio.
un viento, no era que había un viento de allí dentro, sino que el sonido fue como si hubiera sido un viento fuerte, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Queremos hacer esta observación. Esto impactó el mundo natural, incluyendo los que oyeron, los que vieron y los que las personas hablaron. Notemos que era como un viento recio y comenzaron a ver lenguas, y también no solamente el viento, sino que comenzaron, se pasaron sobre los 120 como lenguas de fuego. No era que había fuego encima de ellos, sino que había unas lenguas encima de ellos, fuego. La presencia de Dios estaba allí revelada de esa manera. Un viento y fuego, como se reveló cuando dio las tablas en el monte Sinaí y como se reveló a Moisés en la zarza, ¿verdad? En una zarza, en fuego. Así que esa es la forma en que Dios se manifiesta y se deja sentir en las vidas. Comenzaron a ver lenguas como llamas de fuego. Estos dos símbolos nos hablan de la presencia de Dios. Éxodo 3:2, Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Así que es un símbolo de que la presencia de Dios estaba allí, un tipo de que la presencia de Dios estaba allí. Y en Éxodo 14 y verso 21, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento. Vemos también la presencia de Dios manifestarse en el mar Rojo con un viento recio y hacer que el mar se secara, se dividiera y que todos los israelitas pasaran en seco. Bendecido y glorificado sea el Dios del cielo y de la tierra. Así es que podemos ver dos manifestaciones que el Señor se manifestó en ese tiempo. Hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Estas señales no eran el bautismo, fue algo sobrenatural que precedió a esta experiencia que recibieron los 120 que la experimentaron. Sí, hermano, esto nunca volvió más a repetirse, ¿verdad? Esto nada más pasó ese día cuando se cumplió el momento, la hora, el día, como nos habla Juan en el capítulo 19, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que aquel día era un día solemne. Este día del Espíritu Santo fue otro día solemne donde Dios se manifestó de tal manera y de tal forma. Dice el bautismo, dice, el hablar en lengua, dice 120, el hablar en lenguas es la señal inicial de este bautismo. Versículo 2:4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los creyentes recibieron poder para la evangelización y el cumplimiento de la gran comisión. Nosotros también necesitamos ese poder, hermanos, lo necesitamos. El que diga que no lo necesita está equivocado, está errado. Usted necesita a Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es importante buscarlo y recibirlo, el poder del Espíritu Santo. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, y que necesitarlo y no tenerlo. El asombro de la multitud, hermanos, aquí es donde vemos lo que acontece, ¿verdad? Siempre vamos a ver, siempre que hay un acto, un hecho, algo, siempre va a haber algo positivo y siempre se va a ver algo negativo. Muchos se glorificaron y bendijeron a Dios por lo que había acontecido, otros murmuraron y criticaron a los que estaban participando de esta gran experiencia. Pentecostés era una celebración de la cosecha de granos para el pueblo judío. Dios también eligió esta celebración para marcar el comienzo de una era de cosecha espiritual a través de la predicación del Evangelio. Muchos de los judíos que viajaban para la celebración de la Pascua permanecían para celebrar la fiesta de Pentecostés. Es así que podemos oír los diferentes lenguajes y que se hablaban de los judíos que visitaban la ciudad de Jerusalén. Hechos 2:5 dice, moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud
y estaban confusos. Mira, unos estaban confusos y otros estaban criticando. Bendecido sea Dios. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Y quién los había enseñado, hermano? Esto fue algo de repente. Esta gente no hablaba en otro lenguaje, arameo y hebreo, arameo quizás y hebreo, ¿verdad? Así es que, ¿cómo iban a hablar este otro lenguaje? Es algo sobrenatural, algo que Dios hizo. Y no lo hizo para ese entonces, lo hizo para siempre, para todo aquel que lo crea, lo quiera, lo crea y lo recibirá. Bendecido sea el Señor y lo pida. Bendecido sea Dios. Dice aquí, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Decían, ¿no son todos estos galileos que hablan? Ellos lo escuchaban alabar y glorificar a Dios. Los versos del 9 al 11 nos describe cada pueblo, tanto dentro como fuera del imperio romano. Como siempre pasa, tiene que haber un burlador hacia las cosas de Dios. Algunos decían que era que estaban llenos de mosto o embriagados. Esto le pasa a todo aquel que no entiende el plan de Dios. Esto le pasa a todo aquel que no busca a Dios. Esto le pasa a todo aquel que no cree la palabra de Dios. Esto le pasa a todo aquel que quiere vivir la vida como le da la gana. Pero cuando usted y yo nos sometemos a lo que la palabra del Señor dice y la leemos tal como está y no decimos, no decimos esto es para mí o esto es para aquel y la aplicamos a nuestra vida, nosotros nos vamos a dar cuenta que es para nosotros también. Bendecido sea el Señor. Aquí el bautismo, la parte tercera, dice bautismo en el Espíritu para todos los creyentes. Pedro proclama el Evangelio. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, observamos el cambio que hubo en Simón Pedro. Pedro, quien confrontó a Jesús en ocasiones y lo negó durante su juicio, ahora lleno de poder y de valor, lleno del Espíritu Santo, se inspira con la autoridad y predicó la profecía que el profeta Joel había profetizado, explicando así su cumplimiento. Lo primero que Pedro hizo fue disipar toda duda de lo que había acontecido, ¿verdad? Aquellos que dijeron, estos están borrachos, estos están locos, estos no saben lo que están haciendo. Él los corrigió y le dijo, wait a minute. No son más que las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Ninguna de estas personas está borracho. Estos están embriagados, pero embriagados del Espíritu Santo. Y le dice, esto fue lo que profetizó el profeta Joel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento y se ha manifestado en este día. Bendecido sea Dios. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, porque ya habían seleccionado al que sustituía a Judas, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Sabemos que esa hora no había mucha posibilidad de que la gente que tomaba estuvieran borrachos. Eran las 9 de la mañana. Luego el apóstol citó la profecía de Joel, el profeta del Antiguo Testamento, de donde él había anunciado que en los últimos días, cuando el Mesías viniera, Dios derramaría su espíritu sobre todos aquellos que aceptaran al Señor, estando incluidos hombres, mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres. Y esto continuará siendo derramado a través de las generaciones hasta el regreso de Cristo. Anteriormente, el Espíritu descendía sobre personas con un llamado específico, como los profetas, los reyes, los jueces, los sacerdotes, o algún llamado especial que Dios tenía con alguna persona, ¿verdad? Pero ahora, para nuestro tiempo,
En este tiempo que vivimos, el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que se manifestó el Espíritu Santo, es para todos. Dice, pero ahora todo el que lo desee y lo quiera puede recibirlo. Es muy necesario para ser más eficiente en la predicación y en la evangelización. Hermanos, está disponible para todos. No hay nada que pagar. Si hubiera que pagar y la gente diría pues que no podemos, no que nos da ahora como las cosas están tan caras, la inflación está tan alta, no podemos comprarlo, pero este no es el caso. Esto no hay que pagar por ello. Lo que hay es que serle fiel a Dios. Buscarlo, meternos en la palabra, recibir la promesa y como si se practicarla. Bendecido sea Dios. Y dice, solo hay que ser fiel, invítalo en su vida y Él lo guiará. Y dice, la gente responde, dice aquí, Hechos 2 del 37 al 39. Esta porción de las Santas Escrituras veremos que el apóstol Pedro presentó el Evangelio de manera clara y poderosamente. Con ello dio inicio al cumplimiento de la gran comisión que Jesús le había dado a los discípulos en Mateo 28 y verso 19, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, siendo que allí había representantes de muchas naciones. Al ellos regresar a sus tierras, ellos continuarían la obra que Dios había empezado en Jerusalén, ¿verdad? Con sus discípulos. Pedro también presentó la verdad de que Jesús es el Señor y Cristo. Hechos 2:36, hermano, porque esto es importantísimo. No estamos enseñando otra religión, sino que Cristo es el Hijo de Dios, el que vino a morir en la cruz por usted y por mí, y el que nos ha comprado y nos ha perdonado nuestros pecados, que con su sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Y su palabra nos ayuda a conocerle. Aunque Jesús ocupa el lugar legítimamente del trono de David, pero no se puede comparar porque Jesús ascendió a los cielos. Versículo 34. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el verso 37, ellos respondieron, compungidos, hermanos, después de Pedro presentarle este gran mensaje y hablarle del Señor Jesús, de cómo murió, de cómo resucitó, de cómo ascendió al cielo, de cómo el Espíritu Santo se ha manifestado a ellos, porque es la promesa que Dios había dicho y que se cumplía en este momento. Vemos que también les habla que David había hablado de él y lo llama Señor, y que si él lo llamaba Señor, pues él no estaba hablando de él, sino de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ellos oyendo esto se compungieron, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Digo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el verso 37 ellos respondieron compungidos de corazón al presentarse el mensaje. Los que escuchaban respondieron con entusiasmo. ¿Verdad? Qué lástima que hoy en día se predica la palabra y unos están en el teléfono, otros están mandándose papelitos, otros están pensando lo que van a cocinar o a comer o yo no sé qué se van a poner, qué cosa en el trabajo y no están pendientes de la palabra. Tenemos que, como decíamos la semana pasada o antipasada, como Nehemías, que cuando empezó estuvo desde la mañana hasta el mediodía leyendo la palabra y todos ellos estaban atentos escuchando. Cuando usted y yo ponemos atención a la palabra de Dios, aprendemos y el Señor se revela a nosotros, ¿verdad? Preguntaban, ¿qué haremos? Ellos con entusiasmo preguntaron, ¿qué haremos? Pedro le responde con la esencia del llamado del Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermano, el mensaje del Evangelio no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, hermano. No importa quién lo predique, cómo lo prediquen y con qué propósito lo prediquen. Hay que arrepentirse, hay que buscar a Dios,
hay que aceptarlo y hay que cambiar de nuestra manera de vivir. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 38. Notemos los pasos a dar. Hay que oír, ¿verdad? Hay que oír. La fe viene por el oír. Romanos 10:17. Hay que arrepentirse, acabamos de ver ahí. Hay un cambio de corazón. Le sigue la misericordia de Dios perdonando nuestros pecados y nos restaura a una comunión con Él. Como resultado de todo esto procedimiento se manifiesta la gracia de Dios dándonos el don del Espíritu Santo. O sea, que hay un procedimiento que hay que pasar. Pedro fue claro en el verso 39 recordándole la profecía de Joel, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí no solo está incluyendo al pueblo judío, sino a toda la humanidad. Isaías 57:19 dice, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Efesios 2:17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Así que, hermanos y amigos, a todos los que invoquen el nombre del Señor Jesucristo para salvación, pueden recibir el don del Espíritu Santo. Si no lo han recibido y no lo tienen todavía, pídalo, invítalo, invite al Señor a su vida, invite al Espíritu Santo. Él es fiel a su palabra y Él se manifestará a nosotros. Así es que esta es la lección del domingo, de este domingo, ¿verdad? Es el día de Pentecostés. Es bueno que usted le busque, se acerque a Él y de una manera u otra se llene del poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano, nosotros sin el poder del Espíritu Santo no podemos seguir hacia adelante. Vamos a tener muchos problemas. Lo vamos a necesitar. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados. Y realmente puede ser una bendición servirle a un Dios bueno como el que tenemos. ¿Y sabe por qué yo digo eso? Porque todo lo que Él nos dice en su palabra, todo, es para nuestro bien. Ninguna otra religión puede ni siquiera acercarse a lo que nuestro Dios hace. Por eso es que Él dejó su palabra escrita. Y nosotros hacemos bien, hermanos, de estudiarla. Léanla, hermanos, léanla. Búsquela y aprenda de ella. Y si no entiende algunas cosas, pregunte. Si usted está aquí, pues, en Bristol, Pennsylvania, pregúnteme a mí. Si está en otra ciudad, pregúntele al pastor que está cerca de usted o en otro país, porque es una necesidad, hermano. Y además de ser una necesidad, pues es un beneficio para usted, ¿no? Y para mí saber la palabra del Señor. Dios me les bendiga. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, hasta este momento. Reconocemos, Señor, que tú, Dios, eres bueno y que haces esto, Señor, porque tú nos amas. Gracias por haber preservado tu palabra, Señor, y gracias por utilizar a tu Santo Espíritu para que nos ilumine, para que nosotros la podamos recibir, la podamos atesorar y también ponerla por obra. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Padre Santo, vamos a salir de este lugar. No queremos ir solos, Señor. Queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal. Ya ustedes saben, se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro
y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que si el Señor no ha venido, estaremos con ustedes aquí el domingo a las 11 de la mañana para rendirle adoración a nuestro Dios. Y bueno, y por ahora pues les decimos que les enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.